Khamzat Chimaev, uno de los contendientes con más promesa dentro de este deporte, no pudo dar el peso para su gran combate contra Nate Diaz en UFC 279. Y esto dejó a muchas personas preocupadas acerca del futuro de Khamzat dentro del peso welter. Bueno, y ahora unos días después de la catástrofe que vimos en UFC 279, han salido detalles de qué fue exactamente lo que pasó con Khamzat Chimaev y su corte de peso para UFC 279. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a repasar todos los detalles y todo lo que ocurrió y lo que no ocurrió para que causara esta catástrofe en la carrera de Khamzat Chimaev. Bueno, gente, este video lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte les voy a contar los detalles del corte de peso o la falta de corte de peso de Khamzat Chimaev y qué exactamente fue lo que pasó horas antes del pesaje que causó esta gran falla para UFC 279, que como ya sabemos ocasionó todo un relajo y obligó a que UFC cambiara todos los combates a último minuto. Ya después de que les comparta todos los detalles, pasamos al análisis de esos detalles y les voy a dejar saber qué es lo que yo pienso y qué podrá significar esto y seguir, ¿no?, para la carrera de Khamzat Chimaev. Entonces, entremos en materia. Sale el lunes una entrevista con Andreas Michael en ESPN. Él habló con Brett Okomoro. Para los que no saben, Andreas Michael es el head coach de All Stars Gym, un gimnasio, una academia que está en Suecia. Y pues es casa de Khamzat Chimaev, de Ilir Latifi, de Alexander Gustafsson, que un peleador que fue muy famoso en su tiempo y hoy día pues sigue activo. Él es el head coach de Khamzat Chimaev y tuvo una charla bien larga con Brett Okomoro de ESPN, más o menos como 45 minutos, y explicó exactamente qué fue lo que ocurrió el jueves por la noche, justo horas antes del pesaje de UFC 279, que pues se dio a cabo en Las Vegas, Nevada, el viernes por la mañana. Esa mañana vimos a Khamzat Chimaev subirse a la báscula con una sonrisa, subirse a la báscula sabiendo que algo había mal y pesar 7.5 libras por encima de lo que se había pactado la pelea contra Nate Diaz. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente pasó? Esta pelea, primero que todo, y esto todo es acorde de Andreas Michael, vuelvo y lo digo, el head coach de Khamzat Chimaev, la tomaron ya un poco pesados. Esta pelea les dieron poca anticipación. Les dieron 6 semanas de anticipación, que pues no es súper corto. Hay peleadores que toman peleas con 10 días de anticipación, hasta menos. Pero sin duda no es el tiempo más largo. Por lo general, para combates grandes o incluso peleas de título, es muy normal que le den a los peleadores 8 semanas, o sea, 2 meses de preparación y hasta a veces más. Entonces, le dieron a Khamzat Chimaev o le dijeron a Khamzat Chimaev sobre esta pelea contra Nate Diaz con 6 semanas de anticipación y él estaba pesando 93 kilos, o sea, 205 libras, o sea que estaba prácticamente en el peso de un semipesado. Khamzat Chimaev, siendo un peleador muy muy grande, eso ya lo sabemos, probablemente el peleador más grande para 170 libras. Ellos le dijeron a UFC que si podían aplazar la pelea un poco más, que la querían, pero simplemente necesitaban más tiempo para el corte. ¿Y qué es lo que sucede? Como sabemos, Nate Diaz entró a UFC 279 nada más con una pelea faltando en su contrato y pues después de esa pelea hoy día se volvió agente libre. Pero el contrato también tiene una fecha de vencimiento y esa fecha era en octubre. Entonces UFC no podía aplazar tanto, teniendo que ya tenían otras cosas planilladas. No podían aplazar mucho una pelea con Nate Diaz. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le dijeron a Khamzat Chimaev, qué pena, esta es la fecha que tenemos, y aún así el equipo de Khamzat Chimaev decidió tomar la pelea, ya que obviamente esta pelea es gigante, fácilmente era la pelea más grande de la carrera de Khamzat Chimaev. Entonces, bueno, ellos tomaron la pelea, hicieron el campamento, hicieron todo normal. Se llegó la semana de la pelea y ahí es cuando empezaron a tener algunas complicaciones con el corte de peso, pero la verdad todo estalló el jueves por la noche, por la madrugada, literalmente a horas del pesaje de UFC 279. Khamzat Chimaev le faltaban 7 kilos para cortar.
que eso viene siendo ya casi unas 16 libras, que es bastante peso de estar por encima del peso pactado ahora. Usualmente los peleadores a esas alturas del corte de peso están mucho más cerca a su peso donde firmaron el contrato. Entonces, entró bien pesado a esta pelea. Vuelvo y menciono, revela el coach, el entrenador de Khamzat Chimaev, que él estaba 7 kilos por encima, o sea, 16 libras por encima el día antes del pesaje. Ellos deciden seguir cortando el peso, todo va bien relativamente. Cortan unos 4 kilos, que viene siendo ya más o menos unas 8 o 9 libras, y deciden que pues se van a ir a dormir, es tiempo de descansar, parar el corte y cortar los 3 kilos que le quedaban al día siguiente, horas antes del pesaje. Ahora, recuerden, siempre todos los pesajes se hacen de 9 de la mañana a 12 del día en cualquier estado que pues hayan peleas, ¿no? Estas son las horas normales. Entonces ellos se levantaron temprano en la madrugada para poder seguir cortando peso. Como les decía, él tenía unos 3 kilos que le faltaban, que viene siendo casi unas 7 libras, que sigue siendo bastante, pero pues han habido cortes hasta, me atrevería a decir que aún más duros históricamente hablando, y hay peleadores que han podido llegar a la báscula. Pero ese no fue el problema, no fue que le faltaba mucho peso. El problema fue que empezó a tener problemas de salud. Ahora, esto ya lo sabíamos porque el presidente de UFC lo había confirmado justo después de que hubiera pasado todo el incidente, pero ahora el coach de Khamzat Chimaev nos da más detalles de cuáles fueron esos problemas de salud y esas complicaciones que Khamzat empezó a tener. Entonces, menciona Michael Andreas que Khamzat empezó a tener calambres por todo el cuerpo, igualmente empezó a tener mucha náusea, se sentía mareado y prácticamente se sentía muy enfermo y estaba muy mal. El coach de Khamzat Chimaev se preocupa, entonces llama a UFC, le dice qué es lo que, pues le cuenta a la promoción qué es lo que está pasando, y ellos llaman a sus doctores para que vayan y chequeen cómo está Khamzat, obviamente teniendo en cuenta que la salud es lo primordial, la salud está por encima de todo, y estas comisiones tienen doctores disponibles para cerciorarse de que los peleadores no corten a un nivel que ya sea peligrosísimo, teniendo en cuenta que todos los cortes no son saludables. Bajar de peso en tan poco tiempo no es saludable, pero lo intentan manejar de la mejor manera posible. Ahora, es muy normal, y se le pasó al español Ilia Topuria, que un doctor vaya y diga, lo vea tan mal o lo vea en unas circunstancias no muy buenas, que digan, este corte lo paramos, es muy riesgoso, y simplemente no permitan al peleador llegar al peso o intentar llegar al peso que está el contrato pactado. Entonces llegaron los doctores de UFC y le pidieron consejo, le dijeron, hey, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a Khamzat? Y ellos lo vieron muy mal y decidieron que no debería cortar más peso, y hasta ahí llegó la pelea. Y ahí es lo que vemos que Khamzat Chimaev pues no puede llegar al peso, va y se sube a la báscula y está 7.5 libras por encima de las 171 libras, el peso límite de peso welter para peleas de no de campeonato. Y bueno, el resto no lo voy a contar, ya sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Nate Diaz no quiso tomar la pelea y no tiene obligación de tomar la pelea porque el contrato de él dice 171 libras. Ahora, cuenta el coach de Khamzat, y Khamzat también lo había mencionado un poquito en la rueda de prensa después de su victoria contra Kevin Holland, que fue el nuevo oponente que le habían dado después de que Nate Diaz no tomó la pelea, que él estaba todavía dispuesto a pelear con Nate Diaz y quería esa pelea, y incluso le dijo a UFC, hey, ofrézcanle a Nate Diaz todo lo que yo gano. Todo el cheque que me voy a ganar esa noche, ofrézcanselo todo y por favor que tome la pelea. Y obviamente eso es algo muy extremo y simplemente era algo que no iba a pasar, no, algo muy improbable. Entonces eso no se dio, pero Khamzat seguía con ganas de pelear con Nate Diaz, y es muy entendible que Nate Diaz no quiera pelear con alguien que ya de por sí es muy grande, mucho más grande que él, y ahora pues está pasado unas 7.5 libras, literalmente más cerca a un peso mediano que a un peso welter. Entonces ahí obviamente se entiende que Nate Diaz no quiera tomar esa pelea. Ahora, yo diría que esto lo que voy a mencionar es la parte más interesante de los detalles que surgieron de esta catástrofe que le pasó a Khamzat Chimaev, ya que literalmente perdió la pelea más grande de su carrera. Y bueno, y encima de eso se ganó a muchos enemigos. Creo que hoy día los fans no están muy contentos con él, ya que
lo ahullaron cuando salió al pesaje ceremonial, igualmente cuando peleó en UFC 279. Y el coach de Khamzat reconoce que sí, fue una falta de anticipación y fue un factor de que Khamzat sí es un peleador muy grande, pero también Khamzat Chimaev tiene un problema. Y les digo exactamente qué fue lo que le dijo a Brett Komoro de ESPN. Y esto fue lo que le dijo. Algo tiene de culpa también. Él entrena duro y come duro. Él entrena más duro que cualquier persona. Pero eso viene con consecuencias. La consecuencia es que tiene que darle energía a la máquina. Mucha gente se les dificulta entrenar duro, mucha gente se les dificulta subirse al octágono y a él se le dificulta no comer porque entrena mucho. Luego, en otras preguntas que le hicieron, dijo que la comida y la dieta es el talón de Aquiles de Khamzat Chimaev. También dijo que Khamzat Chimaev no trabaja con ningún nutricionista y que de pronto a futuro eso es algo que van a ver. Entonces, esto me parece lo más importante porque sí, Khamzat sí o sí va a tener cortes duros a 170 porque es un man grande, una persona muy grande. Y claro, 6 semanas de anticipación no es mucho tiempo, pero él también no manejó su peso bien, ¿no? Lo pudo haber manejado mejor y esto está reconociendo el coach de Khamzat. Ahora, no me sorprende, pero a la misma vez sí, que a estas alturas del partido Khamzat Chimaev no tenga un nutricionista. Pero bueno, Tony Ferguson duró toda su carrera casi sin ningún coach, o gran parte de su carrera. Y se ven estas cosas, muchos peleadores, el mismo Ferguson estaba tomándose un slush, un raspado, dijo, en la semana de la pelea, comiendo comida chatarra a estas alturas, a días de un combate, por más de que no tenga que cortar alto peso, de todas maneras eso afecta al rendimiento. Y muchos peleadores, aunque no lo crean, por más de que se vean muy saludables y se vean rayados y todo eso, porque cortan peso y entrenan muy duro, no viven vidas muy sanas en cuanto a su nutrición. Y el coach de Khamzat Chimaev está reconociendo que ese es un problemita que tiene este peleador. Entonces aquí viene la pregunta del $1.000.000. Le preguntan al coach de Khamzat, Andreas Michael, ¿qué pasa con el futuro de Khamzat Chimaev? ¿Será que se sube a 185? ¿Será que lo volveremos a ver pelear nuevamente en 170? Y no solo eso, ¿puede físicamente llegar a dar ese peso? Y el coach de Khamzat prácticamente dijo que sí puede, que ellos quieren ganar 2 títulos dentro de UFC en 170 y 185. Recuerden, él viene compitiendo en ambas categorías. Él tiene peleas en 185 y también tiene peleas en 170 dentro de UFC. Y dice que sí, tienen toda la intención del mundo de ganar 2 cinturones en 2 divisiones y que claro, 170 sigue siendo una opción. Lo único que quieren a futuro es más anticipación a los combates para poder hacer un corte un poco menos apresurado. Y entiende que Khamzat Chimaev pues tiene ese problemita y eso es algo que ellos pueden trabajar, vuelvo y lo menciono, consiguiendo algún nutricionista y siendo un poco más disciplinados, ¿no? Pero ellos tienen toda la intención de volver a 170 libras, obviamente teniendo en cuenta si eso es una opción que UFC les brinda, porque sabemos que UFC fácilmente puede decir, no, hasta aquí llegaste en 170 y aquí en adelante solo te ofrecemos peleas en 185. Pero eso es algo que UFC todavía no ha confirmado. Le preguntaron a Dana White, bueno, ¿qué vas a hacer con Khamzat? ¿Lo vas a mover a 185 o se quedan 170? Y todavía no saben la respuesta, pero por lo menos no dijeron que no. Y eso es algo que dice mucho, porque usualmente cuando es un corte muy malo, cuando ha pasado muchas veces, Dana White no tiene pena, no tiene miedo de salir y decir, hey, hasta aquí llegaste en esta categoría. Entonces creo que lo veremos por lo menos, una vez más en 170 libras. Creo que UFC le va a brindar esa oportunidad a Khamzat, pero bueno, eso lo sabremos a futuro. Entonces, esos son todos los detalles de qué fue lo que sucedió, de la catástrofe que vimos ese viernes por la mañana en la báscula de Khamzat Chimaev. Hubo errores de parte de él y también hubo cosas que simplemente él no podía controlar, como la anticipación y bueno, más que nada fue eso, que no le dieron mucho tiempo
para llegar a 170 libras y entró a un campamento también más pesado de lo normal, 205 libras, que eso para mí es absurdo que alguien que pelee en 170 pueda llegar a un peso tan grande, ¿no? Y estando en relativa forma, porque no es como un Paddy Pimblett que se le ve la gordura y se ve de dónde puede perder el peso. Khamzat Chimaev, por más de que se haya engruesado entre peleas y sí se ve más grande, nunca ha sido una persona gorda, todavía sigue siendo una persona en forma. Ahora hablemos y analicemos estos detalles que les acabo de mencionar, sin duda comentarios y detalles muy interesantes. Y bueno, mi opinión creo que sigue más o menos la misma y creo que estos detalles refuerzan lo que ya estaba yo diciendo en el análisis y los resultados de UFC 279, que es que, bueno, Khamzat obviamente es alguien muy grande para 170, vuelvo y lo menciono, probablemente el peleador más grande de esa categoría, pero no tiene antecedentes de dar peso. Sabemos que en peleas pasadas ha tenido dificultades y no se le ha hecho fácil llegar a ese peso, pero lo ha hecho. Esta es la primera vez que él no da el peso. Entonces, que no dio el peso, ese no fue el problema así grande. No han habido muchos campeones que en el pasado no han dado peso, ¿no? Antes de que se volvieran campeones. El problema aquí es que no dio peso casi que por 8 libras. Vuelvo, lo menciono, estaba más cerca a ser un peso mediano que a un peso welter. Entonces, eso sí es preocupante y encima de eso que haya tenido problemas de salud, todavía estando relativamente lejos al peso, eso también es bien preocupante. Entonces, vuelvo y lo digo, mi punto sigue igual, que le den una oportunidad más a Khamzat Chimaev en 170. Creo que sí o sí tiene que empezar a trabajar con un nutricionista, no solo para poder llegar al peso y tener un futuro en 170, pero también por su salud, porque estos cortes, entre más difícil se le pongan, más consecuencias le pueden traer a su cuerpo, ¿no? Más consecuencias en cuanto a la salud se pueden presentar y bueno, pues nadie quiere eso, ¿no? Entonces, sigo diciendo, denle una pelea más a Khamzat Chimaev, por favor. Khamzat y el coach de Khamzat y todo el equipo, incluso UFC, suplíquenle, ruéguenle que se ponga un poquito más disciplinado, un poquito más juicioso con la comida y que le contraten un nutricionista y alguien que lo pueda aconsejar bien de qué comer, qué no comer y cuánto comer también. Entonces, vuelvo y lo digo, creo que todavía hay un futuro para Khamzat Chimaev en 170, pero sin duda creo que es muy normal estar un poquito dudosos de eso. Entonces, vuelvo y lo digo, una oportunidad más para Khamzat, si no, chao, te tienes que ir a las 185 libras. No podemos tener este tipo de relajos, este tipo de conflictos. Literalmente un día de la pelea, imagínense todos los cambios y todo el desorden que ocasionó solo un peleador que no dio peso en la báscula. Esto no se puede presentar más a futuro, puede traer muchos problemas. Gracias a Dios que UFC pudo resolver y de hecho la cartelera terminó siendo una buena cartelera con combates competitivos o buenos combates por lo menos. Pero bueno, esto de pronto no sería el caso en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, sin duda, sí o sí, Khamzat Chimaev tiene que arreglar eso o si no va a ser un problema a futuro. Entonces, déjenme saber en los comentarios ustedes qué piensan de estos detalles, qué piensan de Khamzat Chimaev hoy día. ¿Lo prefieren ver en 185 o si prefieren que siga intentando llegar a 170 libras? Como siempre, gente, denle un like al video si les gustó. Igualmente, si son nuevos, suscríbanse. Nos vemos pronto.